Gracias, muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en vivo en el estudio. Bienvenidos a ¿Cuál es mi concepto? El día de hoy nos acompañan dos distinguidos caballeros, quienes se batirán en sus conocimientos sobre la materia del derecho constitucional colombiano. Entonces, es mi placer presentarles a ustedes al señor Andrés Felipe López Peñuela. Buenos días. Y al señor Sebastián Camilo Balbuena Quintero. Buenos días. Caballeros, es un placer tenerlos acá. Las reglas del juego son bastante sencillas. Ustedes están aislados en una cabina donde no pueden verme, o consecuentemente no pueden ver las preguntas que yo expondré al público. Ustedes podrán realizarme preguntas referentes a los conceptos que voy a enseñar de carácter dicotómico. Cada quien tiene un turno y el que logre adivinar el concepto se llevará el punto. Entonces, comencemos con ¿cuál es mi concepto? Comenzamos. Señor López, tiene usted el primer turno. En este primer concepto, Engels y Lenin colaboran para la construcción de la teoría. No. Señor Balbuena. Dentro de este concepto, ¿es el poder creador del Estado? Así es. Señor López. ¿Podríamos decir que su titularidad está en cabeza de la comunidad soberana, o sea, el pueblo? Muy preciso, señor López. Así es. Señor Balbuena. Yo me atrevo a decir que este es el poder constituyente. Felicidades, señor Balbuena. En efecto, es el poder constituyente el que cumple con esas características mencionadas. Continuamos. Señor López, tiene usted el primer turno. Para este nuevo apartado, se desarrolla dentro de la línea de pensamiento de Locke y Montesquieu, y aparte de esto se complementa con la teoría de Rousseau. Efectivamente lo hace, señor López. Señor Balbuena. Dentro de esta categoría se expone la idea de la separación entre el poder constituyente y los poderes constituidos. En efecto lo hace. Señor López. Una de sus tres etapas es que por el hecho de que los individuos aislados quieren reunirse, ¿esto ya constituye una nación? Sorprendentemente específico, señor López. Así es. Señor Balbuena. En este caso, ¿el poder constituyente posee el atributo de ser soberano? No. Señor López. Podríamos decir que se refiere a la teoría racional e ideal de Emmanuel Sayet. Efectivamente hace referencia a esa teoría, señor López. Felicidades. Se están en un empate 1-1. Continuemos. Nuestro tercer apartado. Señor Balbuena, habla usted. Me atrevería a decir que este expone el derecho público y constitucional. Así es. Señor López. ¿Es una especie de poder legislativo? Así es. Señor Balbuena, siguiendo ese camino. En este caso, ¿existe una diferenciación entre el poder constituyente y el legislativo? Efectivamente la existe. Señor López. ¿El poder constituyente es la voluntad política? No. Señor Balbuena, ¿se arriesga usted con alguna conjetura? ¿Es esta la teoría materialista de Marx, Lenin y Lassalle? No, señor Balbuena. Señor López. Entonces, ¿se refiere a la teoría fundacional y revolucionaria de Maurice Haró? Efectivamente, señor López, va a ser usted un politólogo excepcional. Continuamos. Siguiendo con el apartado de las teorías, señor López, tiene usted la palabra. ¿Acaso esta teoría fue abordada por el autor Sánchez Viamonte? No. Señor Balbuena. ¿Esta teoría tiene la capacidad de establecer la autoridad constituyente? Así es. Señor López. ¿Esta teoría serviría como origen lógico de la Constitución? Así es. Señor Balbuena. ¿La teoría normativista de Hans Kelsen? Efectivamente es la teoría normativista de Hans Kelsen. Felicidades, señor Balbuena. Continuamos. Nuestro quinto apartado con las teorías. Señor López, habla usted.
¿La Constitución vale en virtud de la voluntad política existencial de aquel que la da? Efectivamente, señor López, señor Balbuena. Dentro de esta categoría se considera que el acto esencial de la creación jurídica de un Estado autoexhortativo del Estado. Efectivamente lo es. Señor López. ¿El poder constituyente es la voluntad política? Así es, señor Balbuena. En este caso, la Constitución se basa en normas basadas en la justicia. No, no lo hace. Señor López. Estamos, o podría arriesgarme a decir que se refiere a la teoría existencial decisionista de Carl Smith. Efectivamente se refiere a la teoría existencialista de Smith. Felicidades. Continuamos con nuestro sexto apartado. Señor López. ¿Acaso es una teoría? Ajá. Siguiente. Me atrevería a decir que dentro de esta teoría los factores reales de poder se rigen bajo las instituciones jurídicas del derecho. Así es, señor Balbuena. Señor López. Lassalle realiza la teoría junto a Trotsky. No. Señor Balbuena. Engels y Lenin participan para la creación de esta teoría. Sí. Señor López. La Constitución vale en virtud de la voluntad política existencial de aquel que la cede. No. Señor Balbuena, ¿se arriesga usted? Sí, ¿es acaso esta la teoría materialista de Marx, Lenin y Lassalle? Efectivamente, es la teoría materialista de Marx, Lenin y Lassalle. Felicidades, su profesor debe estar muy orgulloso de usted. Continuamos. Caballeros, las siguientes afirmaciones van dirigidas a un apartado en específico del tercer capítulo de la lectura, lo cual quiere decir que ustedes tienen que hacer referencia a un punto muy puntual de la lectura. Señor López, comienza usted. En este pedazo o en este fragmento del texto, Sánchez Ayesta da a conocer algunas características. Así es, señor Balbuena. Durante este característica, Sánchez afirmaría que después del Estado no existe ningún otro poder público, aparte de este. Efectivamente lo hace. Señor López. ¿El poder constituyente posee el atributo de ser soberano? Sí. Señor Balbuena. ¿Es acaso este una especie de poder legislativo? No, no lo es. Señor López. Estamos hablando del apartado del cual habla de las características y limitaciones del poder constitutivo. Felicidades, no solo es usted un buen lector, sino tiene usted una memoria prodigiosa, señor López. Continuamos con el apartado número 8. Caballeros, a continuación tendrán que adivinar de qué autor figurante en la lectura se hace referencia. Entonces, señor Balbuena, tiene usted el primer turno. ¿Es acaso este autor el impulsor de temas como las reformas constitucionales? Efectivamente lo es. Señor López. Este autor planteó la mutabilidad de los derechos del hombre a través del tiempo. Así es. Señor Balbuena. De casualidad, ¿este autor le daría sustento válido al concepto de poder constituyente luego de la Revolución Francesa? No exactamente. Señor López. El autor correspondiente es Nicolás de Condorcet. Y efectivamente, el autor es Nicolás de Condorcet, francés, si la memoria no me engaña. Finalmente, caballeros, con nuestras últimas dos preguntas, estas están encaminadas a esclarecer aspectos muy puntuales del poder constituyente. Entonces, señor Balbuena, tiene usted la palabra. ¿Acaso este poder nace cuando el ordenamiento jurídico surge de un sistema constitucional ya establecido? Muy preciso, señor Balbuena. Así es. Señor López. Una de las características de este poder es la legalidad. Efectivamente lo es. Señor Balbuena. Yo me atrevería a decir que es este el poder constituyente derivado. Efectivamente es el poder constituyente derivado quien cumple con esas características. Felicitaciones, señor Balbuena. Damas y caballeros, entramos con la última pregunta. Con una puntuación de 6 a 4, esto lo podría definir todo. Siguiendo con la misma línea de poderes. Señor López, tiene usted la palabra.
¿Este poder nace a consecuencia de la ruptura del orden jurídico anteriormente dicho? Eso es sorprendentemente específico y es cierto. Señor Balbuena. ¿Es esta la primera etapa al construir un Estado? Así es. Señor López. ¿Acaso estamos hablando del poder constituyente originario? Felicidades, señor López. Efectivamente hablábamos del poder constituyente originario, el cual nace a raíz de la ruptura del orden jurídico anterior. Damas y caballeros, es así como llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Señor López, nuestro patrocinador oficial, Coca-Cola, y los cigarrillos Lucky Strike, le mandarán en las siguientes semanas una dotación para usted y para todos sus recién nacidos. Les agradecemos por participar. Señor Balbuena, a usted Lucky Strike le reserva una paca para usted solo. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias.